Ya, ahora sí. Ya, chiquillos, bienvenidos entonces a la clase de lenguaje y comunicación. Voy a compartir pantalla al tiro. Ahí está. Ahí. Entonces, clase número 43, jueves 2 de septiembre del 2021. Y hoy día vamos a ver los elementos de la narración, o sea, vamos a recordar el propósito de la clase, estos elementos, y aplicarlos en textos. ¿Ya? Entonces, las normas de la clase, ustedes ya las conocen, ¿cierto? Estar en un lugar cómodo, participar, respetar y poner atención. Ustedes saben que pueden opinar todo lo que ustedes quieran, pero intenten no interrumpirse entre ustedes. Vamos a comenzar nuestra clase, ¿cierto? Con lo siguiente. Voy a poner al Gustavo por acá que me sale. Dice, actualmente nuestra vida cotidiana se basa en la velocidad, ¿cierto? La velocidad con la que cogemos todo lo que necesitamos y lo que utilizamos para eliminar todo lo que ya no nos sirve. Todo tiene que estar listo para acelerar los conocimientos. Las verduras se venden peladas y cortadas. Las casas están prefabricadas e incluso las imágenes ya están hechas y creadas por otros. Y no inventamos imágenes nuevas y personales. Por ejemplo, las que enseñan en la televisión, ¿cierto? Que tienen el pensamiento, colonizan los sueños y los deseos. Hay una enorme diferencia entre las imágenes que vemos con nuestros ojos y las que se forman en nuestros pensamientos mientras que alguien nos cuenta algo. ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque todo tiene que ver con la vida cotidiana y lo que nosotros hablamos. Nosotros todos los días contamos cosas, todos los días narramos cosas, ¿ya? Y generalmente con las tecnologías, ¿cierto? Y como que todo está tan fabricado, digamos, o prefabricado, no deja mucho para la imaginación. Entonces, la idea de esta clase es que nosotros también pensemos que todo lo que hacemos a diario, nosotros hablamos y contamos historias. Y en ese hablar y contar historias, a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ocupando elementos de la narración. Y generalmente vemos todo lo del lenguaje, de la asignatura de lenguaje, ¿cierto? Todo lo que se enseña, lo vemos lejano, lo vemos como aparte de lo que nosotros vivimos en lo cotidiano. Y eso no debiera ser, porque nosotros estamos constantemente contando cosas. Y es ahí la clase del día de hoy. Ejemplo, dice, Juan no ha podido ir a clase y llama a un compañero para pedirle los deberes. Diga, hola, ¿está Ramiro? Sí, soy yo. ¿Quién eres? Soy Juan, el de la clase. Tío, te llamaba para ver qué deberes tenemos hoy. He estado malo y no he podido ir. Ah, sí, pobrecillo, espera un momento. Tan solo con hablar por teléfono, ¿cierto? Nosotros estamos contando una historia, contando algo. A lo mejor el, el joven, ¿cierto? Que le escribió, Juan, que le escribió a su compañero, o sea, que le llamó por teléfono a su compañero, ¿cierto? Y le contestó el papá del compañero, le contó todo lo que le había pasado, ¿cierto? Y ahí en ese contar, él está narrando una historia. Otro ejemplo. Cuando ustedes hablan por WhatsApp y se cuentan historias o se cuentan anécdotas o cosas que les pasan, ¿cierto? También están contando algo. A lo mejor no es algo, digamos, que involucre todos los elementos de la narración, pero están haciendo una historia. Por ejemplo, dice, todo está bien, ¿por qué no llegaste? Perdón, me quedé dormida, ni siquiera pude desayunar, mi mamá me regañó, pasaban de las 8 y salí corriendo y a medio camino me tropecé y un tipo nefasto se burló de mí y por si fuera poco mi zapato salió volando, lo busqué por todos lados al mismo tiempo, recogía mis cosas, mi mochila se volteó toda. O sea, yo ahí estoy contando una historia. Cuando ustedes le escriben a una persona, están contándole todo lo que pasó, por lo tanto están creando. Aquí hay otro. Amigos, me siento, dice,
impresionada. Está impresionado, pero quiero contarles lo que sucedió y pedirles que por favor estén muy alertas a su alrededor, pues uno nunca sabe de los peligros que va a enfrentar. Hace un rato venía caminando a mi casa cuando de pronto comencé a sentirme observado. De la nada salió un extraño sujeto y traía gorra y chaleco azul. Estaba muy alterado, ¿cierto? Gritaba que quería atraparme, que necesitaba para su colección. Yo estaba muy asustado, corrí deprisa, pues el demente me estaba lanzando unas extrañas bolas. Por aparte de golpearme, saltaban un extraño rayo rojo. ¿Cierto? Está contando toda una historia y todo un cuento. XD, si los Pokémones hablaran. ¿Ya? Bueno, pero de una forma, ¿cierto? Pero es una forma, lo que les quiero decir que nosotros siempre contamos cosas, siempre estamos relatando en el Facebook, en Instagram, es cierto, en WhatsApp, están contando historias y contando cuentos. Observemos estas imágenes. Por ejemplo, aquí hay dos amigos conversando, a lo mejor le está contando un chisme, ¿cierto? Uy, te cuento lo que pasó el otro día a tal persona, y el amigo le dice, ¿en serio? Y ustedes comienzan a hablar y contarse historias, ¿cierto? Puede ser una anécdota, ¿ya? También pasa, por ejemplo, cuando uno es testigo de un accidente de autos, por ejemplo, y llegan los carabineros y les dicen, a ver, por favor, reláteme los acontecimientos, usted que es testigo. Entonces uno no puede estar diciéndole, bueno, primero yo vi, después chocaron, no, antes chocaron, no, y como, no, uno tiene que ser fluido para relatar, ¿cierto? Lo que uno vio y aconteció, con todos los detalles, ¿cierto? Generalmente uno dice, no, en la esquina tanto, con la esquina tanto, venían estos autos, se pasó el semáforo, ¿cierto? Y uno va contando toda la historia, todos los acontecimientos. Y ahí ustedes se ponen a imaginar todo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Lo de las anécdotas, los de los mitos, las leyendas, los cuentos, los microcuentos. Entonces, todo eso va formando una historia. Por ejemplo, ahí, el profesor llamó a la mamá del joven porque se había sacado mala nota en una prueba. Entonces, la mamá ahí, como ustedes pueden ver, está súper alterada y súper está contando, y a lo mejor el niño después le dice, pero mamá, no fue mi culpa, yo iba caminando por la calle y un extraterrestre, no sé, una nave espacial, y comienza a relatarle todo un cuento a la mamá para que la mamá diga, ya, pobrecito mi niño, para que ¿cierto? se lo crea. Para que se lo crea. Y ustedes inventan cosas así, historias, ¿cierto? Sí, un dinosaurio iba pasando por la calle. Claro, y van formando cuentos y toda la cosa. Ya Michael Jackson bailando calzoncillos. Puede ser un montón de cosas. Y un meme que el profesor decía, bueno chicos, recuerden recuerden que va a iniciar la clase virtual en un poco de tiempo y que tienen que entregar una tarea para mañana. Y en el grupo, y alguien responde, profe, no puedo, se metió una vaca en mi casa. Le mandó foto y había una vaca en la casa. Por eso voy, a eso es lo entretenido. De repente ustedes no se dan cuenta que el lenguaje, ¿cierto? La comprensión está más cerca de lo que ustedes creen. Y yo creo que si ustedes comienzan a verlo todo como algo cotidiano y a darse cuenta que al hablar contamos, de hecho, lo que estamos haciendo nosotros ahora, de que yo le estoy contando todo esto, ¿cierto? Y ustedes me cuentan otras cosas. La profe gritándole al niño, ¿por qué te comiste la manzana que me regaló el director? El niñito diciendo, ¿también? La profe estúpida. Y ahí me inventaste otra historia. A eso voy. Nosotros podemos inventar cuentos e historias con lo que sea, ¿cierto? Y generalmente lo hacemos de forma constante. Pero simplemente no nos damos cuenta porque nosotros nos andamos diciendo, por ejemplo, hablamos con alguien y no comenzamos a decir, estoy hablando en este ambiente físico donde yo no describo dónde estoy hablando, ¿cierto? Pero uno va contando la historia, a no ser que yo cuente algo, no sé, fui a Fantasilandia, pero ustedes ya saben lo que es Fantasilandia, ¿cierto? Y está el juego, y en esa parte de allá, y uno comienza a describir en qué parte se subió, ¿cierto? Dónde fue, y cómo lo hizo, y qué pasó, y ahí está contando la historia, y ahí ustedes ya se imaginan Fantasilandia, ambiente físico, los juegos, ambiente psicológico de alegría, ¿cierto? De entretención,
y todo eso, ¿cierto? Y ambiente social puede ser de juventud y todo el tema. ¿Ya? Entonces, todo conlleva algo y ustedes lo pueden llevar a lo que está acá, que es el texto narrativo, ¿cierto? Que es un texto que nosotros conocemos mucho y que cuenta una historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia, en forma de secuencia o como una serie de acciones que van realizando los personajes, que nosotros hablamos en las clases anteriores, ¿cierto? Y que permite al lector imaginarse la situación. Las historias, los personajes y los lugares pueden ser reales, imaginarios o basados en hechos verídicos. El narrador de la historia puede o no ser el propio autor, y es quien cuenta el relato del lector, empleando cualquiera de las tres personas gramaticales, que yo les decía, la primera, segunda o tercera persona. O sea, el narrador puede estar presente en la historia o ser protagonista, ¿cierto? Puede ser ¿se acuerdan? De lo que omnipresente, ¿cierto? Que conoce todo lo de la historia, puede ser testigo de la historia, etcétera. La narración se utiliza tanto en la comunicación cotidiana para transmitir información como en la literatura, para la creación de historias de ficción. Cada autor tiene su propio estilo de narrar, ¿cierto? Además de que mantiene una estructura general que lo identifica con los textos narrativos. Toda historia tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y eso es súper importante. Cuando nosotros leemos distintos tipos de libros, ustedes estar leyendo o van a leer a Jordi Sierra y Fabra, van a darse cuenta que su tipo de escritura y su forma de relatar es sumamente diferente a Roald Dahl. Entonces uno se va dando cuenta que cada persona va a relatar algo de manera distinta. A lo mejor, por ejemplo, dos compañeros fueron a un mismo lugar y vivieron una anécdota en común, pero cuando la cuenten, a lo mejor ambos la van a contar de manera distinta. A lo mejor a alguno le va a sonar más graciosa, más divertida, el otro va a tener más detalles, ¿cierto? Pero todos tenemos formas de contar diferente y eso también lo hace entretenido, porque si todos contáramos lo mismo, ¿cierto? Sería fome. Un paréntesis, Danay, sí me ha llegado todo, ¿ya? Cualquier cosa yo igual les aviso. Ahí hay un ejemplo, dice, había una vez una mota de polvo tan sola que se aburría en casa de la señora rica y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de compañeras. Eso es una mini historia, ¿cierto? Un microcuento. Entonces, todas las personas van a relatar, a lo mejor eso mismo que está relatado ahí, se lo relata otra persona, no va a sonar tan entretenido como la persona que lo hizo ahí, ¿cierto? Ahora, características y elementos de los textos narrativos. Ya, aquí vamos a otra cosa. Dice, Lo de que cuentan las cosas diferentes es verdad porque a uno le pueden contar un chiste que a uno le parece gracioso, pero cuando cuando la persona lo cuenta no se hace chistoso el chiste. Hay personas que tienen algo para hacer como chistoso el don, ¿cierto? Eso de ser así como más chispeante. Tienes toda la razón, porque a mí me pasa, yo a veces me cuentan un chiste y yo me quedo así como seria, porque no me río. Pero depende de la persona. ¿Ya? Hay otras personas que me cuentan algo y yo me río muchísimo. Así. Claro, y depende de las personas y de su forma de ser. Yo les voy a decir, como por ejemplo, a mí cuando la tía María José, la tía de ciencias, me cuenta cosas, yo me río mucho. Porque yo cuento que la tía María José es como chistosa para contar cosas. ¿Ya? No puedo hacer lo mismo con otras personas. ¿Ya? Pero cuando me lo cuenta ella, para mí es chistoso. Lo otro, ya, vamos a los elementos, esperen, que me desorienté. Características y elementos de los textos narrativos. Tienen el propósito de contar una historia y entretener al lector, obviamente, ¿cierto? Ahora, eso de entretener al lector es el propósito de todo texto narrativo, pero yo creo que cuando uno lee siempre va a buscar algo que a nosotros nos atraiga, por eso es entretenido para nosotros. A lo mejor para un niño es entretenido leer cosas de ciencias y para otro es entretenido leer cosas de historia. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces todo depende del gusto del lector. Se escribe a lo ancho de la hoja, ¿cierto?
en que se trabaja. El narrador es quien cuenta la historia y puede estar presente como uno de los personajes, o sea, o ser omnisciente, que lo sabe todo y va relatando las secuencias. Generalmente nosotros hemos leído puros libros de narradores omniscientes, ¿cierto? Y también dice, puede ser testigo, ¿cierto? Que no conoce toda la historia, pero va narrando lo que él va observando. Los personajes son quienes actúan en los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales, o sea, los protagonistas, ¿cierto? Sobre los que se basa la historia, o secundarios que ni intervienen en la historia. Y hay algunos que son los incidentales que nosotros habíamos visto anteriormente, que son los que no tienen mayor relevancia en la historia. Pueden que estén y pueden que no, y a nosotros nos va a dar lo mismo. El espacio es uno o varios lugares. Es como que están ahí de sobra nomás. Sí, es como adornan el relato. El adorno. El adorno del relato. Incluso esos mismos está en las series de televisión, ¿cierto? Que son los famosos extras que aparecen en las historias. El otro día yo estaba viendo una teleserie que no veía hace tiempo y nos dimos cuenta que un extra estaba en la misma escena, caminaba por la escalera, o sea, primero iba hacia arriba en la escalera, ¿cierto? Y después pasaba otra escena y bajaba la escalera, pero era el mismo extra. Y uno miraba así y después en el otro capítulo volvió a salir el mismo extra haciendo lo mismo, subiendo y bajando la escalera. Entonces, claro, uno no le pone atención a esos detalles. Ya, nadie se va a fijar en ese güey. Pongamos al mismo. Entonces Claro. supongo que después lo que pasa es que ese mismo secundario viene y baja la escalera en el mismo capítulo. Es que claro, son extras, son incidentales. Entonces, claro, uno no se da cuenta de esos detalles. Claro, pero yo como Como en la nueva teleserie que la ponen para tomar once, que yo estaba viendo en un momento, y el tipo del pobre novio, o algo así parece que se llama la teleserie, ¿ya? estaba en un bus y los extras eran los que le gritaban o las tipas que le gritaban. También, sí, pero si ustedes se dan cuenta que de repente uno no se da esos detalles de los actores o incidentales, ¿cierto? Los personajes incidentales, uno no les toma nada de importancia. Por ejemplo, todos los errores, incluso los errores que uno ve en las películas, ¿cierto? Como por ejemplo que películas que son ambientadas en un tiempo pasado, ¿cierto? Y salen y de repente muestran el cielo y hay un avión, que es imposible. Sí, había una película. ¿Eso qué le importa, Un avión tía? y un poste de internet también en el fondo. Y eso no puede ser porque se supone, ¿cierto?, que tienen que estar ambientados en una forma adecuada. ¿Ya? Es lo mismo que pasa en la narración, cuando uno lo lee. O sea, uno no puede estar leyendo un libro, no sé, que hable de cuando todavía ni siquiera se ha inventado el teléfono y aparezca, digamos, que le llamaron por teléfono. Nada que ver, ¿cierto? Entonces, todo cuando uno crea algo tiene que tener un contexto histórico y por eso ahí va el contexto de producción también, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya, bueno, dice, el lector logra imaginar cada espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. El tiempo es el momento de la época en que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal, o sea, cronológico, que uno va leyendo y la historia va avanzando para una sola dirección, ¿cierto? Inicio, desarrollo final y no hay nada más, ¿cierto? Uno avanza, solo avanza. Pero también puede ser no lineal, ¿cierto? O sea, que no es cronológico y que si la persona, o sea, el narrador, de repente tú estás leyendo y vuelve al pasado. O estás leyendo y se va hacia el futuro. Y tienes que estar muy atento cuando estás leyendo. Hay un libro que se llama Nunca seremos estrellas de rock, que yo lo leí alguna vez en un octavo básico, en que el libro era sumamente complicado por eso. Porque de repente uno estaba leyendo el libro y el personaje no estaba en el presente, sino que se había ido y estaba recordando algo del pasado. Y de repente tú seguías leyendo y ya no estaba en el pasado, sino que estaba leyendo cosas que le podrían pasar en el futuro. Entonces tú cuando lo vas leyendo tenías que estar muy atento para saber en qué momento de la historia estabas. ¿Ya? Entonces, claro, hay libros más sencillos y libros más difíciles. El que van a leer ustedes ahora es lineal, o sea, tiene un orden. Entonces, ¿Cómo, tía, el del asesinato de la profesora de lengua? Claro. Ese tiene Yo ya un lo orden. leí, tía,
¿Lo que me leíste? estafaron, no No mataban a no nadie. hagas spoiler porque tus compañeros no lo han leído. Ay, ya, perdón. Ya. Léanlo, está bueno. Ah, ya, después dice, la acción. La acción es el argumento de la historia, que puede estar explícito desde un comienzo, que uno ya sabe de qué se va a tratar, incluso por el título, ¿cierto? Y uno dice, ah, ya sé de qué se trata esta cosa, ¿ya? O puede ir uno deduciéndolo a través del relato. Ah, ya, pues uno cree que es así, pero no es así. Ya, seguimos. La estructura del texto narrativo. Ya, ustedes saben que esto es como lo que ustedes ya conocen mucho, que es que toda estructura del texto narrativo tiene un inicio, que la presentan los personajes, ¿cierto? El contexto de la historia, los ambientes, el tiempo, el lugar, los protagonistas, etcétera, que comienza como el inicio. Generalmente cuando uno está chico en el colegio, como en básica, ¿cierto? Bien, le hacen hacer en cuarto básico, en tercero, te hacen la típica que te ponen inicio, la palabra desarrollo y desenlace, para que tú vayas completando tu historia, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Te hacen como la estructura para que tú vayas haciendo tu propio cuento. Ya, pero ahora se supone que ustedes están más, como están más grandes, uno y ustedes ya saben esa estructura. Por lo tanto, saben que al inicio ustedes tienen que comenzar a contar la historia y ahí van hablando de los personajes principales y van relatando dónde ocurre la historia y en qué momento y los lugares, etcétera. En el desarrollo uno también puede describir los ambientes, ¿cierto? Porque generalmente en el desarrollo a veces se cambian los ambientes o los lugares en que se acontece la historia. Y ahí uno comienza a ir relatando para llegar al clímax o el nudo, que es el problema de la historia, donde hay máxima tensión, donde uno no sabe qué va a pasar, ya si se va a desarrollar la historia para bien o se va a desarrollar para mal. Y por último, el desenlace, que puede ser que se revelan todas las interrogantes del desarrollo, ¿cierto? Y que puede ser trágico, feliz o abierto, que a veces quede con la duda, que nunca vamos a saber lo que va a pasar. Eso también puede ocurrir en las series de televisión que quedan abiertos, que a lo mejor la serie podría continuar como por 20 años más, pero lo cierran ahí y el final queda abierto, ¿cierto? Y a lo mejor uno mismo le da el final que uno cree que es mejor en nuestra cabeza. Por ejemplo, no sé, yo no sé si alguno de ustedes vio la película esa del El stand de los besos, ¿ya? No sé si la vieron, en A Netflix. mí me la recomendó mi prima, así que la voy a ver hoy día porque, Ya, yo la voy a... porque le pedí algo que me diera para burlarme de las parejas, entonces ya me dio ese. Ya, ahí me dicen que la Danai la vio, ya, cierto que el final quedó, bueno, cuando ustedes vean, si lo ven las tres películas, uno va a darse cuenta que el final de esa película quedó como abierto. ¿Abierto a qué? A cada persona pueda escoger, digamos, lo que creen que ocurrió con los personajes, ¿ya? Y incluso hubo varios debates de la película en Facebook, y ya me metí a ver de pura copuchenta que soy, para ver qué opinaban las personas acerca del final de la película, y así ver si estaba de acuerdo con lo que yo creía o yo pensaba, ¿ya? Entonces son finales abiertos, que va de acuerdo a cada cierto autor. Bueno, acá tenemos el mapa mental, que son de los... Ya, yo siento sobre el stand de los besos, yo me la vi la vez, pero ya se me olvidó. Pero me acuerdo de la parte final de que yo quedé de que estos tipos están mal, esto está mal, ustedes tienen que estar con tal persona, ustedes no pueden estar juntos. Ya, Así con la duda de que si iban a volver a ser pareja al otro o no. ya, es que es el tema. Es con lo que yo le hablo en las narraciones que son abiertas. Y ahora, si lo vemos en el mapa mental, perdón, conceptual, ¿no? Que está ahí, vemos texto narrativo, sus elementos son narrador, personajes, espacio y tiempo, se clasifican en protagonistas, antagonistas y secundarios. Cuenta una sucesión de hechos que sirven el nombre de argumento, esos son los hechos que ocurren en la historia y tienen más partes, inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Acuérdense que ustedes pueden hacer un mapa conceptual de lo que quieran. Y ahora vamos a leer textos, que son 2 nomás, y vamos a responderles. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Dice, el primer texto es un mito que se llama El trueno y el relámpago. Todo permanecía tranquilo en el cielo, el mundo estaba recién creado y Dios descansaba. En esto se presentó el bello ángel del mal y le dijo, yo soy más hermoso que tú y quiero poseer el imperio del mundo.
Desde mañana tu deseo será satisfecho, contestó Dios con dulzura. Pero tus demonios no se extenderán más allá de donde tú veas la tierra negra. El resto será mío. El ángel se inclinó, así burlonamente, y lo saludó. Gracias, Señor. Mientras volvía a los infiernos, pensaba, este buen Dios siempre se deja engañar por un pobre diablo. Mañana seré el dueño del mundo, pues esta tarde bajé y toda la tierra estaba bellamente negra. Y se echó a dormir sin más preocupación. Al otro día, muy de mañana, desplegó sus alas y voló hacia la tierra. Durante la noche, Dios había hecho que nevara, y así el demonio la encontró blanca en su totalidad, sin que hubiera un solo trocito que no estuviera cubierto por el níveo manto. El ángel del mal se indignó en exceso y gritó a Dios: bien, esta vez he perdido, pero ya verás, haré que se oiga un aullido tan espantoso que cuando pueblen tu tierra, se sentirán morir de terror. Y él creó el trueno. El buen Dios, siempre sonriendo, le respondió: y yo haré una señal que advierta al mundo de tu aullido, para que no sientan ningún miedo. Y creó el relámpago. Sí, hoy qué entretenido el mito, me gusta. Ya. ¿Cuál es el tema central del relato? Pero antes que me respondan, el tema indica aquello sobre lo que se trata, ¿cierto? Espérense, que aquí no caso leer. Se trata de un texto. Puede expresarse a través de una frase simple e inclusive mediante una palabra. Para identificar el tema debemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto? Ya, ¿cuál sería la alternativa correcta? Tengo una pregunta. ¿Mm? El que creó el de los relámpagos no era Zeus o algo así era. Ah, sí, pero acuérdate que los mitos pueden ser de cualquier... Hasta que Dios Eso se es lo dio para mitología que él lo griega. protegiera o algo así, ¿no? Ujú. Claro, pero este otro tipo de mito, acuérdate que los mitos pueden ser Eso es mitología griega y además a Zeus le dieron los cíclopes su trueno. Ya, Los rayos. me están diciendo que la D puede ser la presentación de algunos conflictos entre diferentes dioses o la explicación de dos fenómenos naturales. Esto es la APO, porque están tratando de decir por qué hay truenos y de relámpagos. Ya, Se me traba la lengua. ya, ¿quién le va? O sea, pongan un dedito virtual o algo los que creen que es la A. Los que creen que es la A. Ya, hay algunos que me están diciendo A. Ya, muy bien. Ya, y los que creen que es la D. Ahora. Ya, ahí estoy viendo, ya. Claro, se supone que este mito está intentando explicar un fenómeno de dos cosas, efectos naturales, ¿cierto? Si hay conflicto entre dioses, lo hay, pero acuérdense que no habla de dioses, sino que habla de un dios y un No, ángel. los Y un demonios ángel. no cuentan como Como Dios. dioses. Como dioses. Son demonios. Claro, y es ahí donde ustedes pueden descartar. O sea, no es Son que ángeles demoníacos. claro. Ahora dice la Además segunda. era un ángel caído. También, sí. Lo desde el inicio del texto. ¿Cuál es la condición impuesta por Dios al diablo para entregarle el dominio del mundo? ¿Cuál era la condición que le dijo que él le entregaba? Que solamente una parte del mundo iba a ser negra. Todo lo demás iba a florecer. Ya, entonces esa parte que era Iba negra a ser de él. iba a ser Él de iba a él. tener solamente una parte. Ya, ¿y qué importancia tiene esta condición? ¿De qué? Todo lo que sea negro iba a ser del demonio. Y lo que sea de otro color iba a ser de Dios. Ya, entonces ahí, El diablo había teñido todo negro para que fuera todo de él, pero Dios, que fue más inteligente, hizo que nevara, haciendo que todo lo blanco fuera de él. claro, Y todo fue blanco. y ahí se enojó. Se nos enojó Ya, ahora veamos esto. Personaje principal de la historia, ¿cuál sería? Dios y el diablo. Dios y el diablo. Ya. El diablo, no sé. Ya, o sea, Dios y el diablo. ¿Hay personajes secundarios? No, parece. Solo hablaban de Dios y el diablo.
Ya, entonces ya vamos a ir completando. Ahora, si fuera así, porque los dos tienen como protagonismo, ¿cierto? Entonces, Sí. ya, ¿cuál es? Dice, aquí dice, acción es una serie de acontecimientos que desencadenan, por lo general gira en torno a uno, ¿cierto? ¿Cuál es la acción principal del relato? ¿Qué es lo que se pretende? La conquistación del mundo. El dominio del mundo, ¿cierto? Sí, Ese. el demonio quería el dominio del mundo, así que hizo un trato con Dios. Claro, y Dios, Que nunca se cumplió. Porque ya, los pero, dos hicieron trampa. dominio, disculpen la letra, que me cuesta escribir acá. Ya, Que dominio no se de... preocupe. A Ya, mí igual me cuesta. Después dice, espacio físico, lugar donde suceden los hechos. Ejemplo, dice ahí casa, La colegio. tierra, el infierno. Ya. Uy. La Quizás tierra. el cielo. Quizás el cielo, porque ahí vive Dios. Ya, entonces tenemos 3 lugares, ¿cierto? Ya ahora yo no les voy a preguntar cómo se lo imagina. Yo creo que cada uno se imagina eso como quiere. Después dice espacio social y cultural. Dice en torno, si es al espacio histórico, religioso, una guerra. ¿Qué es lo que es? Ahí dice. ¿Una pelea? Ya, entonces es una guerra Una entre guerra. pero no entre dioses, es una guerra entre Dios y un ángel. Y un demonio cualquiera. Claro. Un Chique. ángel demonio. Algo así, un ángel endemoniado. Los parece que ángeles es. caídos también, eso, así le puede decir a a algunos demonios, pero Es que estoy escribiendo mal. Ya, pero son Ya demonios. siempre han dicho. ¿Ya usted sabía que que el diablo creó a los humanos? no, Los humanos éramos como los sirvientes del diablo, pero Dios No. nos desterró a los ángeles del demonio, haciendo que fueran a la tierra para cumplir el deber de que ellos la cuidaran en vez de ser malvados. ya. Lógica Sigamos. redonda, lo encontré en Google. Recordemos, ya, vamos a seguir, porque me queda poquito tiempo y yo pensé que iba a decir. Entonces esto lo vimos en la clase pasada, que hablábamos de las acciones y las consecuencias. Nosotros decíamos que toda acción tenía consecuencias, ¿cierto? Una secuencia. No, la canción. No, y aprendimos una canción que no la vamos a cantar porque si Me no volvió a mi mente. voy a estar toda la tarde cantando. No la tengo acá, porque si no voy a estar cantándola toda la día. Ya, después dice, esta parte la dejamos como un poco al lado y quiero que la hagamos ahora rapidito. Mire, cuando uno hablaba de causa y consecuencia, decíamos que habían palabras claves que nos indicaban en el relato cuando había una consecuencia después de la causa, ¿cierto? Y eran las palabras por qué, dado qué, puesto qué, ya qué, a causa de, con motivo qué, debido a qué, visto qué, etcétera, que indicaban, o el por qué, que indicaban el efecto de la causa y que nosotros la podíamos reconocer, que se llaman conectores. Miren el ejemplo. Dice así. Sigue el siguiente ejemplo. Juana María tuvo que llegar tarde a la fiesta debido al taco que había en el puente. El conector, ¿cierto? Muestra que ella llegó tarde, ¿cierto? Que fue la consecuencia. ¿Debido a qué? Al taco, ¿cierto? Y el debido a qué muestra la respuesta. Entonces, acá va a aparecer muchas oraciones. Oye, muchas oraciones. Ya. Y me tienen que ir diciendo cuál es el conector clave. Por ejemplo, en la primera dice, Amalia debió guardar la fotografía porque le traía malos recuerdos. Malos recuerdos es el efecto, ¿cierto? Debió. ¿Y cuál es el conector? Debió. Casi. ¿Por qué? El porque. Después dice, la joven estaba muy contenta puesto que sonreía a más no poder. ¿Cuál sería el conector ahí? Puesto que. Puesto que, porque claro, ahí estaba diciendo que todo tiene un efecto, una causa, acuérdense. Ese lugar es famoso por los ricos pasteles. ¿Por los ricos? Ya, por los. D, no disfrutamos mucho el paseo a causa de la lluvia. A causa. A causa de, ¿cierto? No te enfurece tanto
no te esfuerces, no te esfuerces tanto en cambiarlo, ya que no tiene remedio. Ya que Ya, Ya que el jefe lo llamó con motivo de su desempeño, con motivo. por Motivo. con motivo de, con claro. motivo. Dado que las pruebas han sido refutadas, daremos el veredicto. ¿Todo qué? Dado. Dado que ya podemos irnos, pues el trabajo está terminado. Pues, Pues, Pues el- puesto que el vestido era de tu madre, debemos hacerles algunos arreglos. puesto que el vestido. puesto que Acuérdense que solamente el conector. Después dice, no puedo volver a vivir en el edificio a causa del terremoto. a A causa del- Ya, y si ustedes se dan cuenta que así es súper fácil encontrar la causa y efecto. Ya, y de eso se tratan los conectores. También vimos los ambientes, ¿cierto? Que vimos que los ambientes se dividían en geográfico o físico, ¿cierto? El psicológico, el social y el cultural. Eso lo vamos a identificar en el siguiente texto y terminamos la clase. Dice así. Miren acá. Se llama La Compuerta número 12. Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? Sí, señor. Pues debía tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí y enviarlo a la escuela por algún tiempo. Señor, balbuceó, la voz ruda del minero en el que vibraba un acento de dolorosa súplica. Somos 6 en casa y uno solo el que trabaja. Pablo cumplió ya los 8 años y debe ganar el pan que come. Y como hijo de mineros, su oficio será el de sus mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos, pero sus ojos húmedos imploraban con tal insistencia que el capataz, vencido por aquel mudo ruego, llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo, que repercutió a lo lejos en la desierta galería. Oyóse un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta. ¿Cuál sería el ambiente ahí físico? ¿En qué lugar ocurren los hechos? no sé, una mina. En una mina. Muy bien. Sí. en una ¿Y cuál sería el ambiente psicológico de este relato? La pobreza. Ya, ahí sería más social. Fuiste a lo Perdón, social. entonces, psicológico. psicológico, no sé. Como la pena, la angustia del padre, Esa, Esa. ¿cierto? Porque va a tener que su hijo de 8 años hacerlo trabajar, ¿cierto? Para que pueda comer. ¿Ya? Entonces, y el ambiente social, como dijo Gustavo, ¿cierto? Sería la pobreza. Y no es que el texto diga todo lo que nosotros acabamos de decir, pero nosotros lo podemos inferir, ¿cierto? Bueno, menos la mina, porque la mina sale. Dice ahí que estaban en una mina. Y hay unos, yo no sé, pues yo ya me imaginaba la mina ahí más o menos, ¿cierto? De cómo era, lo oscuro, ¿cierto? El calor que se debe sentir adentro y todo el tema. Ya, chiquillos, ahí recordarles el libro para vuelta de la semana de receso. Yo ya lo estoy leyendo. Y eso, nos vemos. Matilda, dime. Nos vemos. Chao. tenemos una mañana. compañera llamada Matilda. Ya, Matilda, dime. Le quería mostrar algo. Muéstrame, dime. Ya, ¿se me ve bien? ¿Sí? Ya. Pues dejar de compartir. Esto Era también algo lo vieron súper todos los lindo. compañeros, pero se lo quiero mostrar a usted. Sí, era Acá hay algo una súper monedita, lindo. acá ¿Ya? hay una moneda y ahora mire. ¡Ay, qué lindo! Era súper Es muy tierno. Yo quisiera tener una de esas, ahora le tengo envidia a ¿A la Matilda? la Matilda. Ya, chiquillos, nos vemos mañana con los niños que van en serio. presencial y los vemos Nos vemos el mañana, profe. Ya, profe. Besitos. Mañana llevo el libro por si acaso igual. Ya, Adiós. cuídense, chao, Chao, chao. chao, 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 chao.